Muy bien, saludos y bendiciones, siervos queridos, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga grandemente. Ya estamos en la clase número 6 y última de homilética. Pueden hacerme así con el pulgar si me escucho bien, si me escucho clarito. Excelente, porque tengo aquí un ventilador encendido, lo tengo al mínimo, pero quisiera preguntar si interfiere en algo o se escucha súper bien. Maravilloso. Maravilloso. Entonces les invito a cerrar sus ojitos porque vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre. Muchas gracias, mi Señor, por este día. Hacemos presentación de la última clase de este bendecido taller de homilética. Esperamos que cada uno de nosotros sea bendecido en este día. Denos la capacidad, la sabiduría, la inteligencia para que seamos enteramente bendecidos. Ayúdenos a entender esta clasificación sermonaria, que entendamos, Señor, como la iglesia de Jesucristo, que existen diferentes tipos de sermones y en esto debemos educarnos para ser efectivos, para poder entregar mensajes eficaces a nuestro auditorio, a nuestras congregaciones. Danos tu bendición, tu respaldo, tu gracia, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy veremos lo que se llama la clasificación sermonaria. Esto es muy importante porque el día de hoy vamos a aprender que existen diferentes tipos de sermones y vamos a entender una de las razones, el por qué a veces no somos efectivos, porque estamos predicando el sermón equivocado. La clase pasada dijimos que, número uno, esta clasificación de sermones es según su estructura en relación con el texto bíblico. Ahí sí. En relación con el texto bíblico. Y ahí ustedes pueden ver, tenemos 5 tipos de sermones. En esta clasificación sermonaria o en esta clasificación de sermones, según su estructura en relación con el texto bíblico, ahí tenemos 5 tipos de sermones. ¿Cuáles son? Obsérvelos ahí en la diapositiva. Tenemos el sermón homilético, tenemos el sermón textual, tenemos el sermón deductivo, el sermón temático y tenemos el sermón expositivo. Estos son sermones clasificados según el texto bíblico. Número 2, también tenemos una clasificación de sermones en relación con el propósito general y ahí tenemos una variedad de 6 tipos de sermones. El 1 al 6, sermones evangelísticos, sermones doctrinales, sermones devocionales, sermones de consagración, sermones ético-moral y sermones de aliento. Ahí, en esta clasificación sermonaria, con respecto al propósito general, entonces podemos ver que tenemos 6 tipos de sermones. Ahí está. Después yo igual les voy a compartir la diapositiva. Número 3, también tenemos una clasificación de sermones en base a su contenido. Tenemos una clasificación de sermones en base a su contenido. Y ahí tenemos una variedad de 3 tipos de sermones. Ya los vamos a desarrollar cada uno de ellos. Así que, mientras tanto, no se preocupen, les estoy colocando las bases y les estoy presentando los tipos de sermones. Ahí tenemos sermones biográficos, sermones históricos y sermones situacionales. Y número 4, tenemos sermones clasificados en base a su ocasión. Y número 5, tenemos sermones clasificados en base a su metodología.
en base a su metodología. Así que comenzamos a desarrollar cada uno de ellos y, perdón, en primer lugar tenemos los sermones clasificados según su relación con el texto bíblico. Y dijimos que tenemos en primer lugar el sermón homilético. El sermón homilético. Este tipo de sermón fue utilizado hasta el siglo III de nuestra era. Este sermón fue utilizado hasta el siglo III de nuestra era. Era un sermón libre, así que por lo tanto era un sermón informal y muy poco organizado. Este sermón homilético no seguía formas, no seguía reglas, no seguía ninguna norma. Era un tipo de sermón que no requería ninguna formalidad. Podríamos decir que era un sermón general, muy, pero muy general. Y mire, se dará cuenta que este tipo de sermón todavía se practica en las iglesias. Este sermón homilético consistía en un comentario continuo del texto. Se realizaba verso por verso. ¿Cuántos recuerdan aquellos sermones de los años 80, 90, verso por verso? Todos deseábamos que el predicador no fuera a escoger el Salmo 119, donde tenía 176 versículos. Este sermón homilético comenzaba donde comenzaba el versículo y terminaba donde terminaba el capítulo. Eso era un sermón homilético, verso por verso. Yo, cuando pequeño, presencié muchas veces ese tipo de sermón. El predicador comenzaba versículo por versículo, versículo por versículo. ¿Cuántos recuerdan el sermón homilético? Bastante, ¿cierto? Entonces, para resumir, este sermón comenzaba donde comenzaba el texto y terminaba donde terminaba el texto. Y lamentablemente, en este tipo de sermón, lo único malo, había muy poca preocupación por alcanzar una estructura retórica que fuera satisfactoria para la congregación. Pero sin duda alguna, muchos fueron bendecidos por el sermón homilético. Por supuesto que sí. También tenemos el sermón textual. Un sermón textual es una exposición y una aplicación de uno o dos versículos de la Biblia. Un sermón textual se caracteriza por presentar uno o dos versículos de la Biblia y estos dos versos, por supuesto, que no son tomados a la ligera ni tampoco son tomados al azar, sino que estos son los versículos que van a proveer los puntos principales para el predicador. Son aquellos versículos que el texto y el predicador desean presentar. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estos versículos que fueron seleccionados van a exhibir la verdad central del texto. Profe, voy a viajar ahora, voy a quedar sin señal. Como que la veo así, como que... Entonces, ¿qué significa en el sermón textual? Significa que estos versículos vienen a exponer la verdad central de todo el capítulo. Quiero compartir un ejemplo de lo que es un sermón textual. Romanos capítulo 8, verso 34. Aquí está el ejemplo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, el ejemplo, ¿dónde está? Los puntos principales o la verdad central de este versículo son: Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios y Cristo intercede por nosotros. Esa es la verdad central de un sermón textual. Y este tipo de sermón nos provee una verdad principal y nos provee una verdad maravillosa que, por supuesto, gracias a nuestro Dios, podemos llegar a comprender cuál es la verdad esencial y medular para nosotros los predicadores. Ahora, este texto que yo acabo de presentar como ejemplo son razones de nuestra seguridad de salvación. Es muy importante comprender lo que es el sermón
textual. En resumidas cuentas, tomas un versículo o dos versículos y extraes la verdad central de todo ese capítulo. También tenemos el sermón deductivo. El sermón deductivo. La palabra deductivo significa conclusión. Esta palabra apela al razonamiento de algo conocido y desde ahí se llega a producir o a generar una conclusión. Este término se caracteriza por lo siguiente: el texto es el tema. El texto es el tema. Es por eso que la exposición de este sermón consiste en una serie de deducciones extraídas directamente del texto. De ahí viene la palabra deductivo. Significa que usted y yo vamos a deducir verdades espirituales que estamos leyendo del texto. Es muy importante que conozcamos esto porque más nos llenamos de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso es muy importante realizar una exégesis al texto antes de sacar cualquier conclusión. Primero la exégesis, después la deducción. Ahora, ¿qué significa la palabra exégesis? Esa palabrita viene de explicar, extraer, interpretar, exponer. Eso significa la palabra exégesis. Así que cuando alguien le diga, a ver, hazme una exégesis del texto, no se asuste, significa sencillamente extraer del texto, explicar, exponer. Eso significa la palabra exégesis. Entonces, nosotros antes de deducir algo del texto, primero debemos extraer la verdad original que nos está presentando el versículo. También les voy a dar un ejemplo del sermón deductivo. Entonces, es importante que cada una de las deducciones que vayamos a hacer del texto estén en completo acuerdo con el resto de todas las Sagradas Escrituras. Aquí va un ejemplo de lo que es un sermón deductivo. Y voy a utilizar Mateo, capítulo 14, versículos 24, versículos 26 y el 31. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El verso 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y el verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de ellos y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí podemos deducir lo que implica seguir a Cristo. Nosotros hemos leído este texto de Jesús, ¿cierto?, caminando sobre las aguas, y vamos a deducir una verdad espiritual para nosotros. Aquí nosotros, valga la redundancia, estamos deduciendo lo que implica seguir a Cristo y también podemos deducir las consecuencias de seguir a Cristo. Con el verso 24, deducimos que seguir a Cristo no nos deja fuera de las dificultades. Con el verso 26, deducimos que seguir a Cristo no nos deja fuera del temor. Somos personas y sentiremos temor. Y con el verso 31, deducimos que seguir a Cristo no nos deja fuera de las dudas. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un sermón deductivo. Vamos leyendo y vamos deduciendo para dar aplicación a nuestra vida. También les voy a compartir este sermón escrito en PDF, ya que es la última clase. Hoy día finalizamos, así que hoy día estamos todos de cumpleaños. Les voy a compartir la PowerPoint y también el sermón que yo les estoy exponiendo. El PDF se los voy a compartir. También tenemos el sermón temático. ¿Qué es el sermón temático? Tal cual como su nombre lo indica. Este sermón tiene su origen no en un texto, sino en un tema. Su palabra lo dice, ¿cierto? Ahora, el tema que se trata o el tema que se va a exponer, por supuesto que brota de un texto bíblico, pero este tema se estudia de manera independiente. Vale decir, usted selecciona un tema y de Génesis a Apocalipsis va abordando y va desarrollando este tema. Y eso se llama un sermón temático. Hay predicadores que se caracterizan por los sermones temáticos. A mí, personalmente, me gusta predicar sermones temáticos. A mí me gusta entregar temas de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que se presenta de Génesis a Apocalipsis
o del Antiguo y del Nuevo Testamento, qué es lo que quiere decir la Biblia sobre dicho tema. Entonces, ese es un sermón temático. No se basa solo en un texto, se basa en un tema general de toda la Biblia. Un ejemplo muy adecuado para esto, tenemos Primera de Pedro. Aquí les voy a dar un ejemplo de un sermón temático. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Damos lectura a ese texto. Muy bien, como es un sermón temático, el tema a exponer, ¿cuál será? La mayordomía. La mayordomía, ministrelo. Muy bien, entonces, un sermón temático puede ser mayordomos del Evangelio, mayordomos de capacidades intelectuales que hemos recibido, mayordomos de los dones espirituales, mayordomos de nuestro propio cuerpo, mayordomos de nuestra familia, mayordomos de nuestros bienes espirituales, de nuestros bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. La mayordomía. Y así sucesivamente. Tomamos un tema, un texto solamente para presentar el tema que vamos a exponer. También tenemos un sermón expositivo y este puede ir de la mano con un sermón temático. Podemos exponer a la vez un hermoso tema que puede ser de muchísima ayuda para nuestra congregación. Un sermón expositivo es la detallada y minuciosa exposición y aplicación de 2 o 3 versículos de la Biblia. Y estos versículos son los cuales proveen los puntos principales que trata el sermón. Y por supuesto que estos versículos deben ser dominados con una idea central que brota netamente del texto. Ahora, un ejemplo para un sermón expositivo, podríamos utilizar Santiago, capítulo 1, verso 2 al 12. Santiago comienza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe. El verso 7 dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese. El hermano pero el rico gloríese en su humillación porque pasará como la flor de la hierba y así, etcétera, etcétera. Pero concluye el verso 12 diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, una vez que hemos leído este texto, nosotros ahora necesitamos exponer y necesitamos desarrollar nuestra idea del sermón expositivo. Y para eso debemos utilizar una oración de transición. Antes de pasar a presentar nuestro sermón expositivo, debo presentar una oración de transición. ¿Qué es una oración de transición? Es un puente conector. Yo necesito conectar el texto que he leído con mi sermón expositivo. Muy bien. Entonces, una vez que hemos leído Santiago capítulo 1, verso 2 al 12, nuestra oración de transición es la siguiente. Actitudes al enfrentar las pruebas. Actitudes al enfrentar las pruebas. Esa va a ser mi oración de transición antes de comenzar a entregar el sermón expositivo. Pero esa oración de transición es el puente conector entre el texto que he leído y el sermón expositivo. Y así nosotros comenzamos a desarrollar nuestro sermón expositivo. Versos 2 al 4 nos dicen que debemos presentar y que debemos enfrentar las pruebas con gozo. Versos 5 al 8 nos dicen que debemos enfrentar las pruebas con sabiduría. Versos 9 al 11 nos dicen que debemos enfrentar las pruebas poniendo la mirada en lo espiritual. Y el versículo 12 nos dice que debemos enfrentar las pruebas confiando únicamente en las promesas de nuestro Dios. Eso es un sermón expositivo. Estoy exponiendo la verdad central que presenta el texto. Un sermón evangelístico. Yo creo que esto todos lo sabemos.
Este es el tipo de sermón que anuncia el mensaje de salvación a todos aquellos que todavía no lo han recibido. Eso es un sermón evangelístico. En la iglesia local no podemos presentar un sermón evangelístico porque se supone que todos somos salvos. Todos somos salvos, por supuesto. Van a haber ocasiones donde hay hermanos que llevan familias que son inconversos. Prediquémosles un sermón evangelístico para salvarlos con la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Pero el sermón evangelístico es el tipo de sermón que anuncia el mensaje de salvación a todos aquellos que todavía no lo han recibido. El sermón evangelístico, aquí el predicador viene a presentar una exposición acerca de los puntos esenciales del evangelio, de tal forma que el hombre sea persuadido o movido o convencido por el Espíritu Santo de Dios. ¿A qué? A dos cosas: a arrepentirse y a confesar sus pecados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Veamos un ejemplo de lo que es un sermón evangelístico. Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, aquí nuestra oración de transición o nuestro conector después de leer este texto puede ser las bendiciones que brinda la sangre de Cristo. Las bendiciones que brinda la sangre de Cristo. Y podríamos arrancar leyendo Romanos capítulo 5, verso 9, para hablar de la justicia o la justificación que viene de nuestro Dios. Podríamos seguir con Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, para hablar sobre la redención en su sangre. También tenemos Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, y hablar sobre el lavamiento de nuestros pecados. Tenemos Romanos 3:25, donde se nos dice que Él es la propiciación, que Él es el expiador de nuestros pecados. También podemos citar Hebreos 9:14, donde se nos dice que Él por medio de su sangre limpia nuestras conciencias. Y tenemos Hebreos capítulo 10, verso 19, donde se nos otorga la entrada al cielo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un sermón evangelístico. Por supuesto que podemos utilizar mucha Biblia, mucha Biblia, los beneficios de la sangre de Jesucristo. También tenemos sermones doctrinales, sermones doctrinales. Este sermón tiene como propósito instruir y ampliar los conocimientos de los creyentes respecto a las grandes enseñanzas que contiene la Biblia. También es importante saber que el sermón doctrinal no es solo una instrucción cognoscitiva. ¿Qué significa eso? Que el sermón doctrinal no se trata solamente de conocer y conocer y llegar a conocer y llegar a comprender. No, el sermón doctrinal apunta a la congregación y les enseña las grandes verdades de las Escrituras y luego les enseña cómo estas verdades deben ser aplicadas. ¿Para qué? Para que se conviertan en beneficio espiritual para nuestra vida cristiana diaria. Ese es el propósito del sermón doctrinal. Enseñamos verdades bíblicas, verdades profundas de la Biblia, pero con un propósito. Luego les enseñamos a aplicar estas verdades espirituales. No sirve de nada si enseñamos y exponemos doctrina bíblica, si no les enseñamos a los hermanos a llevar a la práctica estas verdades. No sirve de nada. Ahora, para que el sermón doctrinal sea efectivo, es fundamental que el predicador combine la exposición con la aplicación. Es fundamental la exposición con la aplicación. Un ejemplo de lo que sería un sermón doctrinal. Podríamos leer Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, donde nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
y Él es antes de todas las cosas, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y etcétera, etcétera. Muy bien, yo solamente estoy parafraseando el texto, pero ustedes ya lo conocen. Entonces, hemos leído 5 versos. Y ahora nosotros debemos presentar nuestro sermón doctrinal con una oración de transición. ¿Cuál es? Cualidades que revelan la grandeza de Cristo. Ese es mi conector. Yo leo el texto y luego presento mi oración de transición, el conector. Entonces, el verso 15 nos enseña que Él es la imagen de Dios. El verso 15 también nos enseña que Él es el primogénito de la creación. El verso 17 nos enseña que todas las cosas en Él subsisten. Y el verso 18 nos enseña que Él es el primogénito de los muertos. El verso 18 también nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. El verso 19 nos enseña que toda la plenitud de Dios habita en Él, en Cristo. Y el verso 20 nos enseña que Él ha reconciliado consigo mismo a la raza humana con Dios. Entonces, eso es un sermón doctrinal. Leemos el texto y luego comenzamos a enseñar verdades profundas a la iglesia. También tenemos sermones devocionales. ¿A quién no le encantan estos sermones? Este sermón, el único propósito que tiene es despertar a los oyentes. Despertar a los oyentes, despertar un sentimiento amoroso de devoción con Dios. El sermón devocional contribuye al desarrollo de una adoración y de una comunión más íntima entre el creyente y Dios. La llama del amor divino siempre debe aumentar y por eso con este sermón se debe intensificar en el corazón del creyente por medio de un sermón devocional que las almas en la congregación sean avivadas, sean avivadas. Tenemos el sermón de consagración. Este tipo de sermón tiene como propósito estimular al creyente a dedicar sus talentos, su cultura, sus bienes y su tiempo al servicio del Señor. Este tipo de sermón procura sacudir las conciencias de todo aquel que está escuchando, de todo aquel que está oyendo. Procura despertarlo de su sueño, de la indiferencia y procura incitarlo a ponerse a disposición del Señor para trabajar en su obra. Ese es un sermón de consagración. También tenemos el sermón ético-moral. Los sermones ético-moral tienen como objetivo principal ayudar al creyente a ajustar su vida tanto en lo social como en lo moral. Y créanme, las iglesias necesitan sermones morales. Entonces, todo esto va de acuerdo con los principios bíblicos establecidos. Para que un sermón ético-moral sea efectivo, debe ser concreto, específico, debe ser preciso. El sermón ético-moral jamás será efectivo si abunda constantemente en generalidades. No, el predicador que lleva este sermón debe tener una mezcla tierna, pero a la vez firme. Debe tener una mezcla tierna, pero a la vez firme para lograr instar a sus oyentes a acatar la voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras. ¿Qué significa esto? Vamos a declarar la verdad, la vamos a declarar de una manera firme, sin titubear, pero también debemos llevar una mezcla de amor. Es muy importante. También tenemos sermones de aliento. Este tipo de sermón tiene como propósito fortalecer y dar aliento al creyente en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de las tormentas y de todos los tiempos adversos y desfavorables que se presentan en su vida. Ese es el propósito del sermón de aliento. Estamos terminando. También tenemos sermones biográficos. Un sermón biográfico es una predicación que expone la vida de un personaje bíblico para mostrar principios espirituales y aplicaciones prácticas para la iglesia. Ese es un sermón biográfico.
cuando alguien escoge la vida de un personaje para extraer verdades bíblicas y enseñarlas a la congregación. Este tipo de enseñanza va en contra de muchos maestros que dicen que tienes que predicar solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Hey, esta clasificación sermonaria también nos enseña que puedes tomar la vida de un personaje bíblico, ya sea para buen o para mal ejemplo, y exponerlo a la congregación para extraer verdades bíblicas y espirituales. Eso nos enseña el sermón biográfico. También tenemos el sermón histórico. Este tipo de sermón es una predicación que expone un evento bíblico en su contexto histórico, mostrando qué ocurrió, por qué ocurrió y qué enseñanza espiritual nos deja para la iglesia hoy. Eso también podemos predicar en un sermón histórico. También tenemos sermón situacional, sermón situacional. Este tipo de sermón es una predicación que responde a una necesidad, responde a una situación específica de la congregación y aborda temas puntuales con textos bíblicos pertinentes. Por supuesto, también tenemos sermones ocasionales. Sermones ocasionales la palabra lo dice, es una predicación preparada para la ocasión especial, para la ocasión específica. Puede ser un sermón para bodas, para funerales, un sermón para aniversarios, para ordenaciones, para cultos especiales, etcétera, etcétera. Este tipo de sermón se ajusta al momento y a su propósito. También tenemos el sermón metodológico. Sermón metodológico. A mí me gusta mucho este tipo de sermón. En breves palabras, es una predicación que explica paso a paso el método bíblico. Es decir, muestra cómo se hace algo según la Biblia. Por ejemplo, cómo orar, cómo discipular, cómo enfrentar las pruebas, desarrollando el proceso de manera ordenada y práctica. Eso enseña el sermón metodológico. Hermanos queridos, ¿dependemos del Señor y de su gracia? Por supuesto que sí. Amén. No hay duda de eso. Pero también dependemos muchísimo de una gran preparación. De una gran preparación.